Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Go. El día de hoy vamos a hablar de métodos para estructuras. Los métodos son funciones que se ejecutan vía una variable del tipo de un dato. Es decir, por ejemplo, en este caso podríamos agregar funciones que pueda ejecutar un usuario y a estos los llamaríamos los métodos de la estructura user. Esto es una parte bastante interesante de Go, que a pesar de no ser un lenguaje orientado a objetos como tal, porque no hay clases, sí permite que nosotros agreguemos funciones a las estructuras, lo cual es bastante conveniente. Por ejemplo, vamos a crear un método que imprima el nombre y el apellido concatenados, ¿sale? Entonces vamos a declarar una función. Para poder agregarle un método, primero nombre completo le voy a llamar a la función. Para que podamos agregar una función a una estructura, tenemos que pasar como un keyword antes del nombre de la función, la estructura a la cual queremos agregar este método. En este caso va a ser user, y antes de eso una palabra que identifica la estructura dentro de la función. Voy a ponerle usuario, pero después vamos a cambiarlo, ¿ok? Entonces tenemos esta que es la estructura de nuestra función. Primero un identificador de la estructura para utilizarlo dentro de la función, la estructura a la cual le estamos agregando el método y el nombre del método. En particular este método retorna una cadena, pues porque es el que dice el nombre. Entonces esto lo ponemos aquí antes de la declaración de la función como el tipo de dato que va a retornar. Entonces dentro lo único que voy a hacer va a ser retornar el nombre más el apellido, ¿ok? Separados por un pequeño espacio. Y aquí voy a asignarle un nombre y un apellido. Y en esta parte vamos a decir nombre completo, ¿ok? Y vamos a cerrar aquí la función de impresión. Y vamos a probar que esto retorne lo que nosotros estamos esperando. Vamos a ver, vamos a darle core, run structs.go y dice undefined nombre y undefined apellido. Ok, vamos a ver. Aquí, bueno, estamos deliberadamente mandando a llamar variables nombre y apellido, pero estas son más bien atributos de la estructura, entonces fue un pequeño error. Vamos a darle con run y ahí ya nos devuelve Uriel Hernández. Como pueden ver, aquí precisamente vimos la utilidad de este identificador, que es como mandamos a llamar cualquier función con la estructura. En este caso obtenemos los atributos nombre y apellido. Aquí este valor puede tener el nombre que sea. A mí por lo general me gusta llamarlo this para por legibilidad, para familiarizarlo con lenguajes de programación orientada a objetos. Entonces pues es solo como tú decidas utilizarlo, ¿ok? También hay una diferencia a este tipo de estructura, y es cuando nosotros recibimos la estructura en sí como un puntero en lugar de como una copia. Hay que recordar que cada vez que nosotros pasamos un argumento a una función en Go, este argumento se pasa como una copia, es decir, duplica el objeto y lo envía. En el caso de los puntos, entonces eso significa que si yo modificara aquí el usuario, por ejemplo, vamos precisamente a hacerlo, vamos a decirle que vamos a crear una nueva función, vamos a llamarla this user set name, y vamos a decirle que recibe como parámetro un string, que es el nuevo nombre, n le voy a poner string, y vamos a asignárselo a la estructura. Básicamente lo que estoy intentando hacer es crear una función que me permita cambiar el nombre del usuario. Aunque lo podemos hacer vía el atributo, estoy tratando de crear un setter, ¿ok? Bueno, entonces voy a borrar esto. Más bien voy a dejar esto. Primero digamos que le asigno el nombre Uriel, y después a esta misma estructura le voy a dar setName y le digo que ahora le ponga Marcos. Y vamos a imprimir ahora aquí el nombre de la estructura. Vamos a ver.
y vemos que en lugar de decir Marcos, aunque aquí le asigné este nuevo nombre que recibí como parámetro, que es Marcos, el nombre sigue siendo Uriel. Y la razón es lo que les explicaba hace un momento. La estructura que está modificando aquí la función setName, esta estructura user que está identificada por this, se está enviando como una copia. Entonces lo que hace la ejecución del script que estamos programando es agarrar esta estructura Uriel y a la hora de que manda a llamar el método setName, copiarla, hacer una nueva y mandarla aquí. Entonces ahora tenemos dos estructuras, la que está aquí y la que enviamos al método setName, que es esta que está acá. Entonces sí modifica el nombre, pero como ambas son diferentes, pues no importa, lo ignora. La forma en como nosotros podemos agregar métodos que permitan mutar al objeto, es decir, a la estructura, es decir, que le permitan modificar sus atributos, es pasando estas referencias como un puntero en lugar de como una estructura, ¿sale? Vamos a ver entonces si esto nos da los resultados que queríamos y ahí vemos que ahora sí, aquí estamos asignando este nuevo nombre y el nombre de la estructura Uriel cambia al que aquí asignamos. ¿Por qué? Porque, simple y sencillamente porque ya lo estamos pasando como un puntero. Aquí está Marcos, ¿vale? Otra ventaja de pasar la referencia a la estructura como puntero es que es una operación más económica, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es lo mismo copiar una estructura que copiar una referencia a memoria. Entonces, esta ejecución es mucho más eficiente que cuando pasamos toda la estructura por completo aquí. Y sobre todo en estructuras que son mucho más grandes que la que tenemos acá, ¿vale? Entonces, básicamente esta es la forma en cómo nosotros podemos agregar métodos a las estructuras. Y aunque no hemos hablado de paquetes, quisiera agarrar un pequeño asterisco que indica que nosotros podemos modificar únicamente, es decir, podemos agregar métodos únicamente a las estructuras declaradas en el mismo paquete. Por ejemplo, esta de acá. Si esta estructura la estuviéramos importando de un paquete diferente, no podríamos agregarle estas funcionalidades, ¿vale? Entonces, ese es un pequeño asterisco y hasta aquí el video tutorial de hoy. Si tienes alguna duda, no olvides dejarlo en los comentarios o en Twitter @códigofacilito. Muchas gracias.